Has tenido una idea, la has discutido, la has puesto en marcha y digamos que estás dando tus primeros pasitos. Hay algo que te da vueltas en la cabeza que dices, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, qué es lo que tienes que hacer la primera vez y qué es lo que tienes que aprender la primera vez. Si es eso lo que estás pensando, estás en el vídeo correcto, porque te vamos a enseñar cómo es la primera ejecución y medición para que aprendas de tu primera experiencia, lo puedas medir y vayas mejorando de cara a que tu proceso, a lo que estés llevando a cabo, a tu emprendimiento, a tu proyecto, salga de la mejor manera posible. ¿Preparado? Empecemos. Hablemos de la ejecución y la medición de los procesos. Hay varios elementos que tenemos que revisar tanto en la ejecución como en la revisión de los procesos. Lo primero más importante es saber que tenemos una primera ejecución y luego vamos a tener posteriores ejecuciones, pero de la primera ejecución es donde tenemos que empezar a medir para ver qué primeros ajustes tenemos que hacer, ¿vale? Es decir, no hay nada que esté definido que no requiera de una primera ejecución y además posteriores, pero la primera es muy importante. Entonces, ¿qué cosas tenemos que medir durante la primera ejecución? Bien, lo primero que tenemos que medir es el tiempo de revisión. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en poder revisar aquello que estamos haciendo, ¿vale? Establecer un número de casos mínimos para revisar. Es decir, un caso es algo que entra dentro del proceso. Una venta si es un proceso de ventas, una incidencia si es un proceso de atención al cliente, un pedido si es un proceso de operaciones, etc. Crear los objetivos también por fases o pasos o indicadores. Es decir, nosotros podemos tener objetivos que en cada una de las fases tenemos que cumplir. Por ejemplo, si tenemos un pedido que para pasar al almacén tiene que estar validado por la persona responsable en caso que este pedido a lo mejor tenga un valor superior a X o que sea una naturaleza Y, ¿vale? Grabación de secuencias aleatorias, es decir, poder comparar nuestro proceso con otros procesos posibles que podamos estar teniendo, ¿vale? Revisión y evaluación de los KPIs indicadores, es decir, en cada una de las fases tenemos que tener lo que se llaman KPIs, que son los Key Performance Indicators o indicadores en castellano, ¿vale? Para saber si en cada una de las fases que estamos haciendo el proceso lo estamos haciendo correctamente, es decir, empezamos a medir, ¿vale? Reunión individual y en grupo, ¿vale? Por el jefe del proceso, es decir, nosotros tenemos que, en el primer proceso, cuando ya tengamos un número de casos, pues hemos dicho primera ejecución, pero con un número de casos, ¿vale? Entonces tenemos que tener una reunión en grupo y con el jefe del proceso para ver qué tal nos ha ido estos casos, para empezar a analizarlo, ¿vale? No quiere decir que se haga un caso en la primera ejecución y ya veamos qué tal ha salido. No, tiene que haber un número de casos, qué sé yo, 10, 15, 20, 5, 850, depende de la velocidad con la que se ejecutan los casos y las personas que intervienen en el proceso, ¿vale? Auditar el proceso, ver qué tal ha funcionado, ver qué partes han funcionado mejor, qué partes han funcionado peor, etcétera, etcétera. Y luego reunión con el jefe del proceso y el auditor para discutirlo. Es decir, aquí parece un poco lioso, pero no es así. Vamos por partes. Primero se reúne individualmente y con el grupo al jefe del proceso, es decir, el responsable de comercial o el responsable de operaciones o el responsable de lo que sea, ¿vale? Que es el jefe del proceso. Y luego, en paralelo, el auditor del proceso audita el proceso, ¿vale? Y luego ambas partes se reúnen para decir, ¿qué es lo que has visto tú? ¿Qué es lo que he visto yo? De tal manera que se alinean el jefe del proceso con el auditor. El jefe del proceso le cuenta cosas al auditor que el auditor no sabe y el auditor le cuenta al jefe del proceso cosas que él no sabe. ¿A que tu empresa es pequeña y no tienes un auditor? Bueno, puede ser la persona que lo ejecuta, ¿vale? O sea, el responsable, y puede ser tú como el auditor, ¿vale? El caso es que haya dos personas para poder hacer esta comparativa, ¿vale? Y una vez que hemos hecho esta reunión, pues ya se hace una discusión y acciones de mejora entre el jefe del proceso y el auditor, es decir, os ponéis de acuerdo. Si tú eres el jefe, el auditor, te pones de acuerdo con el jefe del proceso o el jefe del proceso se pone de acuerdo contigo, ¿vale? El caso es que, o el jefe del proceso se pone de acuerdo con el auditor. El caso es que una vez que ya hemos discutido, comunicamos al equipo lo que hemos visto y las mejoras que hacemos, ¿vale? Luego, veamos otra vez la secuencia, ¿vale? La primera ejecución y medición, que es súper importante para que no nos lancemos ya tenemos el proceso hecho y nos lanzamos y lo miramos dentro de un año, no. Vemos el tiempo de revisión, vamos a ver un tiempo que sea fácil. Una semana, 10 días, 5 días, 15, y esto depende del número de casos. En una semana, ¿cuántos casos hacemos, por ejemplo, atención al cliente? 20, pues vamos a esperar 20 casos, que más o menos será una semana y los revisamos. O dentro de una semana, independientemente del número de casos, los revisamos.
creamos los objetivos por cada fase. ¿Cuánto tiempo hay que tardar en esta fase, de esta fase a esta fase, de esta fase a esta fase? Es decir, tenemos un planteamiento inicial de cómo pensamos que va a funcionar el proceso. Grabamos secuencias aleatorias, o sea, no toda la secuencia del proceso, o sea, no todo lo que hacemos en este proceso se va a hacer en ese proceso, sino que aleatoriamente hacemos como una otra versión del proceso para ver qué otras opciones hay. A veces tenemos varios procesos que se hacen el mismo proceso con distintas variaciones que se mide a la vez, ¿vale? Revisamos y evaluamos los KPIs, que son los indicadores, es decir, indicamos por cada una de las fases los indicadores que necesitamos y luego los revisamos. Hacemos una reunión individual junto con el jefe del proceso, con las personas intervinientes en el proceso, y a su vez el auditor lo hace por su lado. Luego el jefe del proceso y el auditor se unen para ver qué es lo que han encontrado cada uno, discuten, ven acciones de mejora y se comunican al equipo. Y de esa manera nos aseguramos que lo que hayamos definido está ajustado y podemos pasar a la siguiente fase, que es la de ya la auditoría constante y la mejora continua. Si quieres saber cómo es la siguiente fase, espera el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención y hablamos pronto.